Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio. Esta es como la continuación. Fue escrito cerca del año 63 después de Cristo y dirigido a Teófilo y escrito desde Roma. Escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo, ellos continúan el relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Su relato cubre un periodo de unos 30 años después de Cristo. Incluye un relato de la organización de la iglesia cristiana, uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados. El propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Es un libro de género geográfico histórico. Debido a que el Evangelio de Lucas fue el primer libro dirigido a Teófilos, Lucas capítulo 1, versículo 3, es lógico concluir que Lucas también es el autor de Hechos, aunque no es nombrado en ninguno de los dos libros. Los escritores de los primeros padres de la iglesia, los escritos, debo decir, de los primeros padres de la iglesia, tales como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo, afirman que Lucas fue el autor, como también lo hace el canon Muratorio. Debido a que él es una figura relativamente oscura, mencionado únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4 y Filemón capítulo 24, es poco probable que alguien hubiera falsificado una obra para hacerla aparecer como si fuera de Lucas. Un farsante seguramente habría atribuido su obra a una persona más prominente. Lucas fue el amigo cercano de Pablo, compañero de viaje y médico personal. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Él fue un investigador cuidadoso y un historiador preciso, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas, como también la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia. Al escribir Hechos, Lucas se apoyó en fuentes escritas y sin duda alguna también entrevistó a personas claves tales como Pedro, Juan y otros en la iglesia en Jerusalén. El encarcelamiento de Pablo en Cesarea le dio a Lucas una gran oportunidad de entrevistar a Felipe y a sus hijas, quienes fueron consideradas fuentes importantes de información en los primeros días de la iglesia. Finalmente, el uso frecuente de Lucas del pronombre nosotros en primera persona plural, capítulo 16, versículo 10 al 17, capítulo 20, versículos 5 al 21 y otros, revela que él fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en Hechos. Algunos creen que Lucas escribió Hechos después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No obstante, es más probable que él escribió antes del final del primer encarcelamiento romano de Pablo, alrededor del año 60-62 después de Cristo. Esa fecha es la explicación más natural para el término abrupto de Hechos, el cual deja a Pablo esperando juicio delante de César. Claro que Lucas, quien enfocó más de la mitad de los hechos al ministerio de Pablo, había dado el resultado de ese juicio y descrito el ministerio subsiguiente de Pablo, el segundo encarcelamiento, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 y muerte, si esos acontecimientos hubieran sucedido antes de que escribiera Hechos. Tal como Lucas claramente escribe en el prólogo de su evangelio, él escribió para darle a Teófilo y a los otros que leerían su obra la historia de las cosas. Lucas capítulo 1, versículo 1, que Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. En línea con este propósito, Lucas escribió en su evangelio un relato por orden, capítulo
1 de Lucas, versículo 3, de esos importantes acontecimientos. Hechos continúa ese registro, notando lo que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva. Comenzando con la ascensión de Jesús, pasando por el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, a la predicación de Pablo en Roma, Hechos narra el esparcimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 41 de Hechos, capítulo 7, versículo 44, y así por el estilo, varios versículos más. También registra la oposición que continuamente se incrementaba en contra del evangelio. Capítulo 2, versículo 13 de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22, y muchas otras citas así lo demuestran. Teófilo, cuyo nombre quiere decir amante de Dios, es desconocido para la historia fuera de su mención en Lucas y Hechos. Haya sido un creyente a quien Lucas estaba instruyendo o un pagano a quien Lucas buscó convertir, no se sabe. La manera en la que Lucas se refiere a él como "Oh excelentísimo Teófilos", capítulo 1 de Lucas, versículo 3, sugiere que era un oficial romano de cierta importancia. Hechos de los Apóstoles. Escrito desde Roma, es un dato, cubre un periodo de unos 29 años. Lucas es el único autor gentil no judío de la Biblia. Lucas es de la ciudad de Antioquía. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma y con Pablo en la cárcel. Del capítulo 1, versículo 1 al 8, versículo 4, todo sucede en Jerusalén con Pedro. Los que oyeron estas palabras alcanzaron al mundo conocido de esa época. Dice la tradición que la mayor parte de ellos murieron como mártires en países lejanos. 53 veces habla del Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 68 veces habla de multitudes y cantidades de personas salvas. La fiesta de Pentecostés también se llama la fiesta de las primicias y conmemora la promulgación de la ley. El tema de los mensajes de los apóstoles es la resurrección de los muertos. Es un avivamiento desde el principio hasta el fin. Bueno es orar pidiendo a la dirección del autor, del Espíritu Santo, para entenderlo, leerlo todo de una sola vez en voz alta y luego interceder por los países inalcanzados por el Evangelio. Esto es una sugerencia que hacemos, inspirada en este libro. Características de Hechos. Cada página de Hechos abunda en detalles precisos y específicos que deleitan al historiador. El relato abarca un periodo de aproximadamente 30 años, como ya hemos apuntado, y se extiende por toda la tierra desde Jerusalén hasta Roma. Hay una gran excelencia literaria. Lucas tiene un amplio vocabulario comparado con el de otros escritores del Nuevo Testamento. Además lo emplea con un estilo literario tal que se ajusta al marco cultural de los incidentes que está registrando. No hay muchos retos de interpretación debido a que Hechos es primordialmente una narración histórica, no un tratado teológico como Romanos o Hebreos. Contiene relativamente pocos retos de interpretación. Aquellos que existen principalmente tienen que ver con la naturaleza de transición del libro e incluyen el papel de las señales y los milagros. Temas históricos y teológicos. Como la primera obra de historia de la Iglesia que jamás se escribió, Hechos registra la respuesta inicial a la Gran Comisión. Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Provee información de las primeras 3 décadas de la existencia de la Iglesia, material que no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Este libro proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. El primer volumen, el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento, el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Este segundo volumen comienza con su ascensión, capítulo 1, versículos 9 al 11 de Hechos.
y traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, capítulo 28, versículos 16 al 31. Continúa hablando de lo que Jesús comenzó, capítulo 1, versículos 1 y 2, por el poder del Espíritu Santo, quien se menciona más de 50 veces. Lucas fue un testigo presencial de muchos acontecimientos que él narra, habiendo estado con el apóstol Pablo casi constantemente desde su llamado a Macedonia. Después de su breve prefacio, Lucas menciona las lecciones importantes para un ministerio exitoso de la iglesia. El libro de Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de gracia y fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, Filipenses capítulo 3, versículo 6, llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero después de su conversión, se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Además de ser hábil historiador y literato, Lucas ha producido una obra eminentemente teológica. A diferencia de Pablo y Marcos, cuya expectativa frente a la pronta venida de Cristo deja huellas profundas en el Nuevo Testamento, Lucas prevé un periodo nada corto de misión universal de la iglesia antes de su partida. La expansión de la iglesia está siempre bajo el signo de este espíritu de la profecía que toma la iniciativa en encrucijadas importantes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 29 y capítulo 10, versículo 44, entre otros. La iglesia, producto de esta misión, procura mantener el contacto con la iglesia madre en Jerusalén, más apegada a las demandas de la ley, pero la relación se hace tensa. La ofrenda, por ejemplo, ideada por Pablo como pieza central en su plan de misión entre los que no son judíos, es destinada a esta iglesia madre y no al templo. En el libro nos encontramos con no menos de 24 discursos que constituyen un tercio del libro, usados como apología en pro de los temas predilectos de Lucas, que son la afirmación del mundo, la visitación por Dios, que invierte los papeles de pobres, ricos, dignos e indignos, enfermos y sanos, la salvación de los insalvables y el progreso del Evangelio como palabra de Dios, la importancia de la conversión y la respuesta de la fe. Muchas gracias, apreciados hermanos, por la atención que prestan a estos estudios. Continuaremos próximamente.